todas somos resiliencia indomable, libertad valiente, fuerza colectiva, invictas. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos nuevamente a este episodio que es Invictas. Y hoy estamos muy contentas porque, bueno, Lore y yo tenemos una gran invitada, Lore, y vamos a hablar de un tema que me parece increíble, es el momento de reinventarnos, y para ello nos acompaña hoy la licenciada Liliana Huerta. Ella es directora de operaciones de la consultoría de Excluyente, y bueno, justamente ella es una experta en los temas de paridad, de violencia de género, en todos estos temas tan importantes para contemplar no solo de las mujeres, sino en todo lo que es prácticamente el tema de género y de todos los temas de género y de inclusión. Pero hoy lo que queremos de alguna forma es sacarle provecho a Lili, porque ella es una persona que, más de tener muchísima información sobre esto, es cómo reinventarse a través de tanta monotonía dentro de nuestra vida, que es un tema que entre mujeres nos mantiene a lo mejor pues en un confort, pero luego nos aburrimos y aburrimos a los demás. Entonces yo creo que es un tema interesante, cómo buscar la manera de reinventarnos, de recrearnos, de resetearnos inclusive. Y bueno, pues les agradezco mucho, por supuesto, Lore Díaz, como también co-conductora de su programa Invictas. Y bueno, hoy extrañamos a Dani, extrañamos a Diana, a Irene, pero estamos hoy muy contentas con Liliana. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Ale. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, creo que si bien, como Ale comentó, yo me dedico a temas de diversidad y temas de inclusión, y específicamente a género y comunidad LGBT, la realidad es que creo que más que hablar de mi trayectoria profesional, ¿no? O como esta parte de mi trayectoria profesional, me gustaría empezar platicándoles una anécdota justamente de cómo llego yo a los temas de diversidad e inclusión, ¿no? Cuando, poquito antes de que iniciara la pandemia, un mes antes más o menos, yo era directora de una escuela. En realidad yo me dedicaba, aunque soy abogada de profesión, me dediqué a la docencia por muchos años, y era directora de un colegio desde maternal hasta bachillerato. Pero llega la pandemia, con la pandemia pues vienen algunas situaciones difíciles para los colegios y me quedo sin trabajo. Y una amiga que sabía que a mí me interesaban todos estos temas de género, que tenía conocimiento, que había estado estudiando, etcétera, un día me dice: oye, ¿sabes qué? Yo tengo una consultoría de responsabilidad social empresarial. Yo en ese momento no entendía muy bien qué es lo que era eso, ¿no? Exacto, eso va a ser. Y entonces ella me dice: ¿por qué no me ayudas y te traes temas de género y abrimos un área de género en la empresa? Y dije: pues maravilloso, ¿no? Pues suena bien, es chamba a distancia, porque además en ese momento pues estábamos todos en cuarentena, etcétera. Y comenzamos así esta área para la que es su empresa al día de hoy, que se llama Integrarse. Y bueno, en ese momento quizá yo lo veía como una dificultad, ¿no? Como esto no es a lo que yo me quería dedicar. Yo llevaba muchos años en docencia, ya estaba muy feliz con el puesto incluso que tenía en su momento, etcétera. Digamos, estaba yo en la cúspide, y de repente quedarme sin nada fue para mí un sopetón, ¿no? Así, un golpe de realidad duro, ¿no? En una temporada donde además era difícil conseguir trabajo, ¿no? Etcétera. Y cuando llega esta oportunidad, ¿no? Me doy cuenta que pues no solo soy buena para una cosa, ¿no? O sea, eso primero, ¿no? Segundo, que además pues estos intereses que originariamente eran intereses pues, digamos, como hobbies, ¿no? Como una forma de entender el mundo y de intentar entender el mundo, se podían convertir en algo que me generara dinero, que además se volviera parte de mi profesión y que de verdad me gustara tanto, ¿no? O sea, ya más allá del hobby, pues de verdad tratar con estos temas todos los días y que podía generar impacto al respecto. Y bueno, en esa transición además me mudo de la Ciudad de México a Morelos. O sea, realmente fue un cambio importante. Y hoy viéndolo en retrospectiva, creo que esta forma de reinventarnos es maravillosa, ¿no? El poder descubrir
que tenemos múltiples talentos, que tenemos muchas formas y que en todos lados podemos hacer amigos, ¿no? Oye, claro. Es el efecto multitask, ¿no, Lore? Totalmente de acuerdo con eso. Y que además, bueno, esto que tú explicas, yo creo que le pasa a mucha gente y no se da cuenta, que tiene talentos que interpreta de manera muy pasiva, digamos, como algo que me gusta, pero no es lo mío, o sea, vamos, no es lo que me va a dejar lana. Y justamente yo creo que es un error que marcamos muchísimas personas en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta que donde está realmente nuestra energía y donde enfocamos esa garantía de fortaleza, puede haber algo más allá, que es una, pues, manera también de prosperar económicamente y de ocupar tu tiempo, pero también de ayudar a otras personas. Y en este tema que tú has de alguna manera ya introducido en tu vida como parte de una misión, de un trabajo y sobre todo de una estructura, porque la estructura de género, la estructura social tiene muchas vértices y en este caso justamente el tema de hoy, que es cómo transformar nuestra vida, cómo reinventarnos, pues tiene que ver también con esa idea de descubrir otros talentos que ya traemos y que podemos también sacarles todo ese jugo, Lore, porque a veces decimos, es que yo hago esto y también hago lo otro y luego nos hacemos hasta burla que hasta vestimos santos los domingos, ¿no? Pero también son maneras y habilidades que vamos aprendiendo a veces por necesidad o porque ya lo traes como una habilidad a lo mejor heredada de, no sé, de tus genes, o porque lo aprendiste o porque a lo mejor ya lo traes. Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, esta manera de reinventarnos como mujeres es un tema, bueno, como hombres también, pero en este caso como mujeres es un tema muy abierto porque normalmente estamos muy afianzadas a una manera de ser, a una manera de vivir y sobre todo buscar siempre algo que nos deje esa seguridad económica y no nada más hablando de la parte económica, sino también de qué podemos ir generando nuevamente en nuestra vida. A veces nos da miedo cambiar de vida, de cambiar de formas, cambiar inclusive de lugar, de estado, de lo que sea, ¿no? Y reinventarnos tiene que ver mucho con conocernos más, o sea, esa parte de nosotros que no conocemos, hasta dónde podemos explorarnos y cómo hacerlo. Fíjate que súper de acuerdo contigo y ahora que, bueno, ahora abrí mi propia consultoría, tengo mi propia empresa, etcétera, igual en temas de diversidad e inclusión, para mí una de las cosas principales que hago es dar conferencias, talleres, pláticas, webinars, ¿no? Y en algún momento me puse a pensar mucho en eso, ¿no? O sea, esto que dijiste, como mujeres es difícil reinventarnos, pero también tenemos que darnos cuenta de nuestras habilidades, pero también tenemos que detectar, ¿no? O sea, saber más o menos qué sí tenemos, por genética, porque nos educaron, porque lo que sea. Y como mujeres, además, creo yo que socialmente nos atraviesan pues ciertas imposiciones. Y el ejemplo que yo siempre me repito en esta reinvención justo es que a mí de niña siempre me decían que yo hablaba mucho, ¿no? Y entonces, pues una niña que hablaba mucho no era una niña que se veía bien, ¿no? O sea, siempre calladita te ves más bonita, tienes que estar tranquila, tienes que estar en silencio, ¿no? Hablar bajito incluso, cosas que pues a mí nunca se me dieron, ¿no? En la vida. Ya somos dos Pero, tres, de hecho tres. Pero la cuestión es que uno crece pensando que eso es un error o un defecto, ¿no? Y yo, hoy que me dedico a esto, siempre digo, bueno, pues, ¿qué creen? Yo me dedico a hablar, ¿no? Sí, exacto. Claro. Y para eso traes la facilidad muchas veces. Sí, digo, exacto. Porque la verdad es que para empezar es difícil hablar, ¿no? O sea, hay gente que de verdad no, sí. Personas que de verdad no pueden hablar y menos en público. Y tú, el transmitir eso, poder ayudar a la gente, la verdad es... Claro, exacto. De algo que además me decían que estaba muy mal, ¿no? Entonces creo que todos podemos reinventarnos justo así y reinventar o reescribir, digamos, nuestra historia, incluido eso que siempre nos dejaron que era un defecto. Pues, ¿cómo lo podemos...? Oye, pues es realmente descubrir, romper el paradigma. Es realmente un defecto, digo. Exactamente. Pues yo creo que toda la oportunidad que tenemos en el transcurso de nuestra vida es descubrirnos, ¿no? Autodescubrirnos, autovalorarnos, también definirnos en todo lo que podamos, porque ese tema, y lo mencionas yo creo que muy correctamente, que siempre nos programan de niños hasta donde está la circunstancia social y esas creencias que nos marcan mucho, nos limitan mucho y no nos permiten desarrollarnos ante nuestros sueños, ¿no? Y justamente eso vamos a hablar el siguiente bloque, porque desde niños y niñas tenemos sueños, ilusiones y de repente, ¡pum!,
va pasando nuestra vida y los dejamos ahí, pero ¿cómo podemos hacer lo que funcione, ¿no? Si quiero, si puedo y lo hago. ¿Qué les parece si vamos, pero rapidísimo, una pausa y regresamos para poder explorar esa parte de cada una de nosotros que vamos a reinventar para ustedes? Todas somos resiliencia indomable, libertad valiente, fuerza colectiva, invictas. Ya regresamos y seguimos aquí, invictas. Y bueno, pues continuando con el tema de cómo reinventarnos, ya Lili nos hizo anteriormente una breve descripción de lo que ella ha sido su desarrollo profesional, cuando encontró que sus habilidades, que de alguna forma eran parte de tu pasatiempo, de hobbies o de gustos, se volvieron a la fecha su modus vivendus, el cual para ella ha sido pues una gran ventaja y se ha dado la tarea también de analizar, y nos acaba de compartir eso, que desde niña todas esas partes que a veces son unas fortalezas interesantísimas que traemos, nos las van cancelando, nos las van bloqueando por situaciones o circunstancias de ideas, creencias sociales, de la familia, de cuestiones que tenemos ahí, preceptos que no nos permiten de pronto descubrirnos. Pero el tema de ahorita, que obviamente es a reinventarse, también tiene que ver con cómo crecemos con esos sueños, porque los niños desde muy chiquitos siempre tienen una ilusión de ser alguien en la vida, de imitar justamente a los influencers más importantes, que bueno, de principio son los padres, pero también existen otro tipo de influencias que ahora, bueno, las vemos más evidentes en los medios, y también otros sueños, ¿no? De el que no quiere ser bombero, quiere ser enfermera. ¿Por qué siempre tiene que ver? ¿Por qué siempre nos definimos por algo que tiene que salvar el mundo? Los niños normalmente tenemos, o cuando somos niños, la ilusión de salvar el mundo o de ser héroes. ¿Por qué crees tú que sea esa peculiaridad de buscar, más que decir voy a ser ingeniero, voy a ser héroe, voy a ser bombero, voy a ser enfermera? Siempre se va como que abocando más esa idea de los niños. Después, bueno, ya nos definimos de alguna forma, ¿no? Pero como principio creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver con lo más básico, ¿no? Lo que alcanzamos a ver como cuidado y protección, pues son justamente las profesiones que miramos cercanas, ¿no? O sea, aunque realmente cuando conocemos un bombero, ¿no? O sea, es muy poco probable, ¿no? Pero lo vemos justo en la televisión, en las caricaturas, como algo cercano y de cuidados, ¿no? Y creo que no es que necesariamente se pierda esa intención en el futuro, ¿no? O sea, cuando uno crece, sino que, pues evidentemente la sociedad te va trazando ciertas líneas o parámetros en los que tú te tienes que manejar, porque si necesitas o tienes el sueño de comer bien y tener una casa, un coche, etcétera, pues esto es lo que mejor te iría o donde mejor te iría. Pero pues la realidad es que el futuro de la gente es muy incierto. O sea, hoy cuántas historias no escuchamos de tengo tales profesiones, maestrías y tal, y no me va bien, ¿no? No logro tener el trabajo de mis sueños o la vida de mis sueños, ¿no? O la familia de mis sueños, vaya, porque no todo se aboca en las profesiones, ¿no? Pero cuánta gente que buscó por otras estrategias, ¿no? Que a lo mejor cambió de carrera, que a lo mejor terminó dedicándose a otra cosa, encontró la felicidad de formas muy alternativas a las que pensaba de origen, ¿no? Yo creo que de eso se trata un poco también, o sea, de ser flexibles, de poder ir navegando con cómo se van presentando las cosas y siempre pensando pues en lo que te haga feliz sin hacer infelices a los demás, ¿no? Porque por supuesto, claro, eso es punto fundamental, o sea, para que esto funcione. Y encontrar eso de no ser tan drásticos ni tan herméticos al mismo tiempo, porque a veces nos encontramos situados en un drama en el que tenemos que permanecer en algo, porque ahí me dijeron que tenía que estar hasta el final de mis días, ¿no? Y es mucho esa línea que seguimos a veces de los linajes familiares. Por ejemplo, gente que nace para seguir la creencia que tiene que seguir siendo abogado porque su papá era abogado y el abuelo era abogado, ¿no? Y a lo mejor tiene habilidades artísticas
y no las desarrolla porque pues eso es nada más un pasatiempo. Pero ¿qué pasa cuando de pronto un día llega alguien y lo descubre y resulta que de abogado se brincó y se reinventó y ahora es un gran cantante o un artista? Y eso ha sucedido siempre en nuestra vida, pero cuando no sucede es justamente porque tenemos ahí un hermetismo y un drama en el que no podemos voltear y vernos oportunidades porque nos da miedo o pensamos que eso no es lo correcto. ¿Y por qué creen ustedes que estamos a fuerza o a medida de lo que diga la sociedad limitados a poder tomar decisiones de cambio o de reinventarnos o de hacer algo más de lo que ya hacemos? Porque habrá gente que se dedique a 3 cosas diferentes y no por eso está mal, porque así hay esos dichos que el que mucho abarca poco aprieta. Sí, también lo creo. Sin embargo, creo que también podemos hacer diferentes tareas o habilidades y que en alguna podemos sobresalir sin darnos cuenta, ¿no? Creo que es muy importante, pero yo sí, en la parte como mamá, ¿no? Porque muchas veces entiendes como el decirles, pues no estudies esto porque no hay, o sea, piensas en el futuro de tus hijos, ¿no? Y dices, al ratito, o sea, pobres no les va a ir bien, se van a arrepentir, no sé, cualquier cosa. Como que antes pensaban mucho en esa situación, ¿no? En el futuro, ¿qué va a hacer? No tiene posibilidades, no va a tener dinero, lo va a tener en su seguridad económica. La seguridad económica. Y más sin embargo ahora creo que los padres han soltado un poco más eso, su albedrío, ¿no? Pues al final del día de eso se trata, de poder hacer lo que tú quieres, ¿no? Y qué importante que suelten, ¿no? O sea, como papás, porque además pues el apoyo es fundamental para las adolescencias, para las juventudes, que están decidiendo un camino para el futuro, ¿no? Claro. Y saber que ese camino pues no está tallado en piedra, ¿no? O sea, que para mí eso es muy importante. O sea, el que tú estudies una carrera o el que tomes una decisión como incluso casarte o tener hijos, no significa que eso ya te va a atar de por vida a tener un cierto estilo de trabajo, vida, relación, etcétera, ¿no? Creo que justo muchos de los problemas sociales que hoy se presentan tienen que ver con con el ser tan cuadrados entre nosotros y tan exigentes con los nuestros, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en tantas mujeres que se ven violentadas en el mundo y que muchas de ellas no salen de esas relaciones violentas, bueno, entre muchas otras cosas, porque ¿qué va a decir la gente, no? ¿Qué van a decir si yo me divorcio, si me voy a otro lado, ¿no? Si ya no mantengo el estatus de vida en la casa bonita, ¿no? O el me casé. O sea, me casé y fracasé, ¿no? Exacto, y le tenemos un chorro de miedo al fracaso en todos los sentidos. Y yo creo que en el momento en el que nos damos cuenta que fracasar es ser infelices y no lo contrario, es el momento en el que puedes de verdad transformarte, ¿no? Y soltar y bueno, ya hacer lo que sea. Y no va a ser fácil, definitivamente, ¿no? Porque además uno como que se aferra a sus disciplinas, a sus momentos, ¿no? O sea, yo creo que lo más difícil de cambiar de vida, de pareja, de profesión o de lo que sea, es siempre decir, bueno, pero ¿qué va a pasar, no? Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer a las 8 de la mañana que yo hacía esto, no? Y, ¿cómo voy a llegar a mi lugar si ya, por ejemplo, no voy a tener el coche que tenía, ¿no? O, no sé, y si donde voy a trabajar ahora la gente no me quiere, ¿no? Entonces, tenemos miedo constante y soltar esos miedos, o bueno, dicen por ahí algunas teorías, no soltarlos, no decir que no existen, sino vivirlos, sentirlos, pero atravesarlos, ¿no? Con miedo, pero hacerlo. Como decía Ale, es miedo al cambio. Sí. Y la verdad el cambio no es malo. Así es. Es reinvertarte, es no volver a empezar, pero puedes empezar muy bien, claro. Sí, a veces empezar de nuevo parece que vas a empezar de cero y la realidad es que, cuando menos en el caso de las 3 que estamos aquí, hemos experimentado diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Pues igual cuando eres niño dejas de serlo, igual cuando eres adolescente dejas de serlo, cuando eres adulto dejas de serlo y así. Y esas son etapas de cambio siempre en nuestra vida y sí tienen una dolencia, ¿no? Sí. Por eso la adolescencia es de dolor, por eso la menopausia es tan molesta y todos esos ciclos que tenemos humanamente en la historia del ser humano. Así es que pues no tengamos miedo al cambio, pero sí tengamos esa apertura a tener un proyecto de vida. Siempre que veamos que ya no nos da más algo, podemos buscar otras alternativas y por qué no reinventarte, cambiar de look,
ser otra persona nueva, pero no cambias tu esencia. Así es que vamos a continuar con la conclusión después de este corte. No se vayan, seguimos aquí, invictas. Todas somos resiliencia indomable, libertad valiente, fuerza colectiva, invictas. Bueno, pues ya estamos aquí y seguimos invictas. Estamos Liliana Huerta, Lorena Díaz y su servidor Alejandra Oliveros en este último bloque para poderles transmitir desde nuestra experiencia y desde nuestras pequeñas historias cuáles podrían ser las posibilidades y el por qué está padrísimo poderse reinventar y descubrir tus nuevos talentos o esos talentos que parecían ser parte de tu infancia o de tu vida en algún momento en los que a ti en tu caso te decían que hablabas mucho. Coincido contigo porque a mí también siempre me decían lo mismo, que era hiperactiva, que me calmara. Pues bueno, parte de nuestra personalidad es lo que nos define y en algún momento de nuestra vida se ve, de hecho, ese efecto en el que descubres, ay, por algo era así. Ese pequeño descubrimiento, ¿cuándo lo descubriste? Aparte de la pandemia. Ese pequeño efecto en el que te dijeron, calladita te ves más bonita. Pues justo creo que eso es un descubrimiento más nuevo, ¿no? O sea, vengo haciendo sobre todo conferencias, como les decía, al inicio de la pandemia virtuales, ahora ya más presenciales, ¿no? Y hace muy poco justo me invitaron a una conferencia que tenía que ver más con cuestiones psicológicas, ¿no? De cómo amarte a ti mismo, que creo que es fundamental también para poder reinventarte, ¿no? Tener mucha conciencia de una misma, de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y de los límites, ¿no? Todo eso es fundamental. Pero además, en ese momento, justo estaba yo platicando con este grupo de mujeres y de repente fue pensar en eso, ¿no? Pensar en, bueno, a mí siempre me dijeron que me tenía que callar un poco o bueno, siempre tenía 6 en conducta en la escuela y siempre estaba castigada y cosas así. Y hoy me dedico a hablar, ¿no? O sea, hoy ese es pues básicamente mi día a día, de lo que gano dinero y lo que me gusta hacer además mucho, ¿no? Hoy además lo entiendo de otra forma, ¿no? Incluso con mis amigos. Ya no se enojan porque prefiero mandar una nota de voz a escribirles. Saben que es mi forma de comunicarme, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo, o sea, creo que en el conocimiento de uno mismo está la posibilidad de cambio, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Lamentablemente, sabemos que pues la salud mental y el acceso, por ejemplo, a psicólogos, psicólogas, a veces es un problema porque es un privilegio poder tener acceso a salud mental, ¿no? Pero creo que hay pues pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día, sin ayuda o sin acompañamiento de un profesional para poder ir redescubriendo todo el tiempo que es hacia dónde vamos, porque además somos seres cambiantes, no es que tengamos los mismos gustos que teníamos a los 5 años, ¿no? Entonces, como seres cambiantes es necesario todos los días estarnos pues reenamorándonos de nosotros mismos, ¿no? Sí, y ese reinvento también tiene mucho que ver con la época en la que estamos viviendo, qué nos impacta, qué modelo de vida nos ha dado, pues, de alguna manera provecho, nos ha impactado positivo o negativamente, que no, que también tendemos a dejar para que ya no nos afecte, y que estamos buscando para mejorar, para ser mejores en algo que ya podamos tener dentro de nuestra vida, pero que podemos mejorarnos. Yo creo que también es parte de reinventarnos, ¿no? Es parte de reinventarnos, así es. Digo, todas hemos pasado por muchas cosas. Yo, por ejemplo, también me encantaba dar clases a niños pequeños, a preescolar. Durante muchos años estuve frente a grupo y después pasé a ventas, que no tenía ni idea, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible eso? Me encanta hablar, ¿no? Digo, la verdad es que sí. Entonces fue que sí Rainbow, que sí Real Estate, que sí fui cambiando, que sí ahora asesora inmobiliaria, que ahora que sí Blind Factory, que sí he ido cambiando, que dices... A donde me lleve donde me lleve, pero también me gusta estar en contacto con las personas. Estuve en relaciones públicas también, me gusta estar en contacto con ellos, ¿no? Cuando iba a pensar, me tuve que reinventar, tuve que ir sacando lo mejor de mí, de mis defectos, porque también eran defectos míos, ¿no? Nunca me estuve tranquila, como bien tú lo dices, Ale. Yo creo que por eso nos llevamos muy bien. No estamos tranquilos, me dicen, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora qué estás ¿Y ahora qué estás haciendo? Bueno, son varias cosas que la verdad es que yo sí te felicito.
Gracias ¿no? igualmente. Por todo esto, y como bien dices, tenemos ahora en el teléfono, si no pueden tomar una terapia o algo, bueno, pues hay, la verdad, terapias en el internet, muy buenas. Y también yo creo que dentro de ese autoconocimiento, la verdad es que estamos más como enfocados a ver cómo nos ven los demás, y ahí es donde estamos, creo que equivocados, ¿no? Porque nos han acostumbrado a buscar la aceptación y no la autoaceptación y el autovalor, que tiene que ver con la autoestima, por supuesto, pero sobre todo esa parte donde tú descubres que tienes una habilidad y de pronto no te la aceptas, y tienes igual un defecto y de pronto tampoco lo aceptas, ¿no? Entonces son nichos de oportunidad y también son momentos donde puedes más autodescubrirte y definirte, porque al final del día sí es importante poder tener un acompañamiento, alguien que te esté de alguna manera abriendo y ese canal de introspección donde tú puedes saber quién eres en el fondo. Es muy difícil, no es nada fácil encontrarte a ti mismo, digamos. Sin embargo, yo creo que se puede lograr a través de, ahora sí que arriesgarse a lo que te llame la atención, tratar de hacerlo. A veces no sabemos que podemos hacer algo, porque no lo hacemos simplemente. Y perdón que te interrumpa, y más cuando tú sientes que tu vida es una tragedia, ¿no? Sí. O sea, el tratar de reinventarte, cuando Así sientes es. que ya se te cayó el mundo, que tu vida es una tragedia, que no hay, ¿qué más falta que me pase, no? ¿Cuántas veces no hemos pensado? Sí, pues en es eso? el drama que nos encanta vivir, porque como humanos tenemos salidas muy factibles con el drama. Es como llamamos la atención de los papás, después de quienes están a nuestro alrededor. Y la verdad es que no sabemos pedir ayuda. Esa es una de las habilidades que tendríamos que también explotar en nosotros, ¿no? Pedir ayuda y romper ese paradigma de ¿cómo voy a pedir ayuda si yo soy súper capaz de poder hacerlo todo, aunque me esté autodestruyendo? Pero sí hay que pedir ayuda, hay que aprender a decir, oye, dame la mano, de verdad, en este momento la necesito. Es romper esa parte tan soberbia que de pronto tenemos como seres humanos de sentirnos, y sobre todo las mujeres, súper mujeres, ¿no? Sobre todo las que son mamás, bueno, tienen que resolver la vida del mundo entero, porque pues, primero los hijos y todo, luego ellos y al final ellas, ¿no? Sí, claro. Y es que creo que justo es una imposición que nos han marcado las mujeres, ¿no? Siempre nos dicen incluso esto de somos multitasking, ¿no? Así es. Y yo pienso, es una habilidad, sí, probablemente, pero también lo veo como un lastre, así para nosotras, ¿no? O sea, como decir, pues ustedes que tienen esa habilidad ahora lo tienen que hacer todo. Y no es así, ¿no? A veces tenemos que detenernos un poco a contemplar qué es lo que de verdad queremos y sí, movilizarnos y cambiar las veces que sea necesario, ¿no? Así Que es. eso también creo que es importante. Una de las cosas que a las mujeres nos enseñan mucho es que yo, bueno, o eso pienso, ¿no? Nuestra vida se acaba a los veintitantos, ¿no? O sea, en los veintitantos hombre. tú ya deberías de tener una profesión, un marido, éxito, Hijos, un trabajo, hijos. probablemente hijos, o Tenerlo, estarlos pero planeando para dentro de muy pronto, Qué ¿no? Y ya, o sea, después de los 35 es como que ya deberías que estar realizada. Y no es así, ¿no? O sea, a los 50, a los 60, a los 70 uno puede seguir cambiando y seguir transformándose y lo importante es hacerlo sin miedo y hacerlo en red, ¿no? Creo que si lo Hacerlo en hacemos red, en red es más fácil. Sí, pues yo de verdad las felicito a las dos. Yo creo que el público que nos sigue, bueno, pues a las tres. A las tres. Y a todos ustedes por seguir este tema. Creo que vamos a continuarlo la siguiente semana, porque el reinventarse, como lo dices muy bien, en el sentido de cómo estigmatizamos esta parte de que como ya lo tienen todo y lo pueden hacer todo, pues se friegan, casi. Y hasta cierto punto que está padre que podamos ser muy hábiles, y sí, las mujeres desarrollamos más capacidades al mismo tiempo. Eso es, pues, de alguna forma una peculiaridad, ¿no?, del sexo femenino, pero que también el masculino lo puede lograr. Lo que pasa es que ellos son más de enfoque, de un solo momento, y a veces esa temática, no es por compararla, pero ¿qué les parece si para el próximo programa podemos analizar, ¿no?, a través de esa dualidad que tenemos las mujeres, que también somos más enfocadas, o que podemos trabajar solo en un solo aspecto, o las multitask? ¿Qué les parece? Es ¿Sí? muy padre. Y bueno, pues si tú eres multitask y eres una de las personas que se desarrolla en muchas áreas, eres bienvenida aquí, porque de todas maneras vas a continuar siendo una más de las invictas.
Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Invictas.